Buenas tardes compañeros, bienvenidos a este espacio del día de hoy. En este espacio desarrollaremos el contexto histórico de la película Selma y aquellas implicaciones históricas que han llevado pues, al racismo en Estados Unidos y también a nivel global. En este espacio me encuentro yo con el compañero Jesús David Castro Páez y yo Fabián Esteban Díaz Gómez. Siga compañero, cuéntenos los antecedentes. Buenas tardes, compañero. Bien, el sueño reflejado en la película Selma, la idea de Martin Luther King de vivir en un país donde sus hijos tuvieran las mismas oportunidades que los blancos, se convirtió en toda una pesadilla. En 1968 fue asesinado con apenas 39 años de edad por ser el líder del movimiento de los derechos civiles afroamericanos. Sin embargo, su corta edad no fue un impedimento para trascender en la historia como el hombre valiente que puso su voz al servicio de una minoría racial. La lucha de Martin Luther King contó con el apoyo del presidente John F. Kennedy, el cual recordemos fue asesinado en 1963, y de Lyndon Johnson, quien en 1964 firmó la Ley de los Derechos Civiles. Así se puso fin a la separación de negros y blancos en buses, colegios, hospitales, bares y toda suerte de espacios públicos. Actualmente, a día de hoy, los afroestadounidenses se enfrentan un serio problema de violencia policial. De acuerdo con la organización Mapping Police Violence, el 24% de las muertes bajo custodia policial corresponde a ciudadanos afroamericanos, una cifra desproporcionada teniendo en cuenta que el 13,4% de la población estadounidense es negra. Esta cifra de la violencia policial contra afroamericanos llegó a ser enmarcada, se incrementó en la presidencia de la anterior administración Donald Trump, que fue criticado por exacerbar la supremacía blanca y discriminar a poblaciones negras, latinas, musulmanas, entre otras. Por otro lado, a día de hoy se observa en las marchas de movimientos de supremacía blanca, movimientos nacionalistas y movimientos fascistas, la bandera de los estados sureños utilizada en la guerra de secesión. Esta bandera fue utilizada en contra de la abolición de la esclavitud por parte de los estados sureños y se hundía a día de hoy en los edificios cerca al gobierno en Carolina del Sur. Se ve frecuentemente en sendos establecimientos de los estados rebeldes que fracasaron en su intento de secesión de la Unión Americana o estampada en autos, ventanas o ropa de ciudadanos oriundos de esos lugares. Frente a esto, la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, pidió a la legislatura del estado que retire la bandera confederada de los terrenos del Capitolio de la Ciudad de Columbia. Entendiendo un poco los antecedentes, podemos remitirnos a, como tal, ya la película en profundidad. Siga, compañero. Gracias compañero. Enfocándonos en la película, pues Martin Luther King lideró el movimiento por los derechos civiles de la gente negra en Estados Unidos. Su lucha incansable arrastró a miles de personas que se involucraron en la causa y consiguieron grandes logros, como la Ley de Derecho a Voto de 1964, que en 1965 fue totalmente entró en vigencia, que permitieron a los negros votar. Las llamadas marchas de Selma fueron muy importantes para conseguir estos derechos. La historia de estas protestas se explican en la película de Selma, dirigida por Ava DuVernay. Fue la primera película dirigida por una mujer afroamericana en ser nominada a los Oscars, como un dato curioso. Selma es una ciudad de Alabama, en el estado del sur de California, que destacaba por el racismo de la población blanca. Allí se organizaron numerosas manifestaciones para reivindicar el derecho de voto de los negros, aunque la ley de 1964 ya les permitía votar. Las autoridades, formadas en mayoría por mayorías blancas, quisieron impedirle poniéndoles todo tipo de trabas. Los colectivos sufragistas partidarios del derecho al voto invitaron al reverendo Martin Luther King a unirse a su reivindicación. King, que había recibido el Premio Nobel de la Paz en 1964, era una figura pública muy conocida y respetada en aquel momento. Bueno, todo esto se desencadenó unos días antes, ya que un policía disparó al civil Jimmy Lee Jackson mientras este último estaba protegiendo a sus familiares ante un ataque de policías montados. Esto fue lo que provocó la marcha y las protestas que se dieron. Consiguiente a esto, las protestas se unificaron en el puente Edmund Petusa, en el cual 600 manifestantes se reunieron para pedir la no indulgencia del personaje Jimmy Lee.
Sin nada más que agregar, el compañero Jesús David nos dará algunas contemplaciones. Siga. Gracias, compañero. Bueno, a modo de conclusión de todos los antecedentes históricos aquí desarrollados y el contexto en que se desarrolló la película, cabe recalcar que a día de hoy estas circunstancias siguen muy presentes. Se ha dado el resurgimiento de grupos nacionalistas y gran parte de grupos supremacistas blancos que han concentrado sus reuniones y en protestas recientes han generado hechos de violencia. Recientemente, con el fallecimiento de George Floyd, entró nuevamente en debate el tema del racismo y fue fuertemente criticada la administración Trump. A día de hoy se espera que se sigan desarrollando los derechos de la gente negra, de la gente de color, de la gente de diferentes creencias religiosas al cristianismo tradicional de los supremacistas blancos. A modo de conclusión, esperamos que haya servido de reflexión y que se dejen de repetir estos hechos de violencia que tanto han afectado a la población. Todo esto referente al contexto estadounidense. Sin embargo, en otras partes del mundo como Alemania, España, Italia, se están presentando otras circunstancias y nuestro compañero Fabián nos va a contar de qué se trata. Se puede observar, por ejemplo, que en lugares como lo es Alemania, hay un partido llamado Alternativa por Alemania. Pues, dando ciertos ataques racistas a poblaciones minoritarias que son en mayoría personas que emigran del África para establecerse en Alemania. Se puede decir que esto está generando hechos de violencia racista como actos violentos a todo tipo de poblaciones, tanto negras como latinas o minorías en general. También se puede hablar en el este de Europa, como lugares como Polonia o Hungría, que están ganando en este momento la ultraderecha y están sacando la mayoría de migrantes ilegales, están saliendo del país por causas políticas y simplemente es inaceptable en cuanto al contexto actual en el que vivimos. Esto a modo de conclusión. Bueno, mi compañero y yo no tenemos nada más que agregar, damos por terminado el podcast y espero que sirva de manera de reflexión para que el resto de personas se concienticen en cuanto al problema que vivimos en este mundo como lo es el racismo. Y muchas gracias.